El McLaren GT es el coche que literalmente rompió las reglas. Un superdeportivo rápido y al mismo tiempo cómodo, apto para el uso diario. Esto supone realmente un punto de inflexión en el mundo de los superdeportivos. Hoy tenemos con nosotros uno de esos McLaren, pero que ha sufrido un pequeño accidente y merece todo el esfuerzo para devolverlo a su estado original. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a hablar del fabricante inglés que compró un McLaren GT modelo 2020 y decidió restaurarlo para que quedara como nuevo. Este modelo viene con un motor V8 de 4000 centímetros cúbicos, doble turbo, situado en la parte trasera del vehículo. Un motor impresionante que ofrece un rendimiento extraordinario, alrededor de 612 caballos de potencia y un par de 630 Nm. El único daño que presentaba estaba en la parte trasera derecha del coche, especialmente en el guardafardos trasero derecho, que directamente faltaba. Solo había recorrido 13.000 millas, una cifra baja que, tras la reparación, ayuda mucho a mantener su valor. Había un daño menor en el radiador, una abolledura visible en la llanta y algunos arañazos y desperfectos superficiales. La ventaja aquí es que no se desplegó ningún airbag, lo cual es un punto muy positivo porque ahorra mucho en costes de reparación, especialmente teniendo en cuenta que el mantenimiento y las piezas de repuesto de un McLaren son muy caras. El interior estaba en muy buen estado, sin observaciones destacables, lo que ahorra un gran esfuerzo ya que no requiere trabajos mecánicos ni de reparación en esa zona. Esto indica que el impacto fue únicamente externo, así que se dirige al lugar donde está el coche, concretamente en el conocido patio de subastas Copart en Estados Unidos, uno de los sitios más famosos para subastar vehículos dañados, para inspeccionarlo a fondo antes de comprarlo. Observa que la ventanilla lateral estaba cubierta con cinta adhesiva, y confirma la presencia de daños en el radiador tal como había sospechado a partir de las fotos. Sin embargo, descubre que el ventilador y los conductos de aire estaban en muy buen estado y sin grietas ni que tampoco había fisuras en los discos o tambores de freno. Esto también supone un ahorro ya que el precio de esos tambores o discos de freno es muy elevado. El golpe no alcanzó la puerta en absoluto. Estaba prácticamente intacta, con solo un pequeño arañazo en la parte inferior que podía repararse con la técnica PDR, Paintless Dent Repair. Esta técnica es, por así decirlo, mágica. Devuelve la pieza a su estado original, como si el golpe nunca hubiera existido, sin necesidad de pintura, lo que preserva el acabado original de fábrica. Quería arrancar el coche para asegurarse de que el motor estaba en buen estado, así que utilizó un cargador rápido en la batería para intentar ponerlo en marcha, ya que un coche parado durante mucho tiempo provoca que la batería se descargue. Intentó arrancarlo, pero no respondió en absoluto. La batería estaba completamente muerta. Esto es bastante habitual en vehículos que han estado estacionados mucho tiempo, sobre todo con las baterías de litio, que son muy sensibles a la descarga completa. El problema aquí es que, si la batería está defectuosa, tendrá que comprar otra. Y este tipo de baterías de litio, en particular, son muy caras. Por lo demás, no había daños en la parte frontal. El paragolpes, los faros y el capó estaban en buen estado. Las llantas también estaban bien, excepto la trasera derecha, que fue la que recibió el impacto. Tras revisarlo todo, decidió comprarlo. El coche necesitaba básicamente piezas sencillas: el guardabarros trasero, el radiador, las rejillas y una rueda trasera. Entró en la subasta y consiguió comprarlo. Después fue a Copart con su remolque, cargó el McLaren y lo llevó a su taller. El primer paso fue poner la batería a cargar para comprobar su estado. Conectó el cargador y volvió a intentarlo. Aquí notó que el coche contaba con un techo panorámico con opacidad regulable, un lujo de muy alto nivel que resulta costoso tanto de fabricar como de reparar. Intentó arrancarlo varias veces y finalmente el motor cobró vida. El sonido era muy bueno y sin problemas. Un arranque perfecto, lo que le dio tranquilidad de que la parte mecánica interna estaba en buen estado. Conecta el dispositivo de diagnóstico y descubre que la llave no funciona y que la batería necesita recargarse. La batería se puede cargar normalmente con el cargador original de McLaren, así que eso no es un problema. El verdadero gasto será la llave. Va al concesionario oficial de McLaren para conseguir algunos diagramas técnicos, que son como mapas o ilustraciones detalladas. Obtiene los correspondientes a las piezas que necesita instalar
Estos esquemas son como un tesoro para cualquiera que monte piezas en su coche, porque muestran cada detalle del montaje y desmontaje. Consigue los diagramas del radiador y de los conductos de aire, y se da cuenta de que la caja delantera, maletero delantero, no está presente, al igual que los guardabarros traseros, así que regresa al taller del que compró este McLaren, abre el maletero y encuentra muchas piezas que podrían serle útiles, como un guardabarro lateral, tornillos y tapas de plástico. La razón por la que el coche no quería arrancar al principio era que la batería del mando a distancia también estaba descargada. Al no tener energía, el coche no desbloqueaba el encendido. La batería principal, en cambio, estaba en buen estado, solo necesitaba una recarga. Había también algunas piezas del asiento que necesitaban ajustarse correctamente. Comienza a limpiar el interior con la aspiradora y a lavar el exterior. Este paso puede ser importante, ya que ayuda a descubrir cualquier detalle oculto. El adhesivo que habían puesto en el cristal dejaba marcas en los bordes, así que tendrá que revisar la pintura. Además, había un arañazo bastante grande en la puerta, lo que lo llevó a decidir que compraría solo las piezas necesarias. Sin embargo, debido a que los precios de las piezas en el concesionario son muy elevados, opta por una estrategia más inteligente: comprar otro coche completo para usarlo como donante de repuestos. Esta decisión le ahorra mucho dinero, sobre todo si se trata de piezas raras y difíciles de conseguir. De ese coche donante toma los guardabarros, arcos, soportes, tornillos y otras piezas que realmente necesita. Después de 2 meses recibe las otras piezas que había pedido y nota que uno de los guardabarros traseros sufrió un pequeño daño durante el transporte. Abre el resto de las cajas y encuentra que la parte inferior estaba en general en muy buen estado. Coloca primero el guardabarros trasero de forma provisional, únicamente para comprobar si había roturas en los soportes, pero también presentaba daños visibles. La idea era montar después la parte superior delantera y a continuación el radiador. Empieza instalando el maletero delantero. Las piezas que había comprado incluían el guardabarros, la parrilla superior, los conductos de aire, un radiador nuevo, una manilla de puerta y el panel inferior. Durante el montaje nota un pequeño golpe en la tapa del motor, así que eleva el coche para revisarlo. El guardabarros estaba sujeto con solo 2 tornillos para evaluar el alcance del daño y descubre que tenía un golpe grande en la parte superior que se hundía hacia adentro, con varias grietas, dobleces y arañazos. Decide entonces ponerse en contacto con la empresa a la que compró el guardabarros para buscar una solución o una compensación, ya que ese daño fue causado por la compañía de transporte y no por él. Retira de nuevo el guardabarros. El radiador también tenía una fuga de líquido refrigerante y la llanta la llevará a un taller especializado para devolverla a su estado original, lo que ahorrará el coste de una llanta nueva. Fue necesario desmontar el revestimiento del guardabarros para asegurarse de que no hubiera otros daños ocultos. Tras quitar la llanta, comprobó que la parte interna del guardabarros estaba intacta. Luego retira el difusor trasero. Este elemento no solo es decorativo, sino que cumple un papel importante en la aerodinámica y en la estabilidad del coche a muy altas velocidades. Presentaba daños menores, pero el problema es que es difícil encontrar un difusor usado en buen estado y el precio de uno nuevo en el concesionario sería muy elevado. Esto lo iba a considerar repararlo en lugar de sustituirlo. La rueda que retiró para llevar al taller tenía un acabado previo en cromo que luego había sido tratado con pintura en polvo. El plan es repetir todo el proceso para dejarla como nueva. Adquiere un sistema de refrigeración completo como repuesto, aunque por ahora solo utilizará el radiador. Procede a vaciar todo el refrigerante viejo del coche y retira el radiador con mucho cuidado, sin desmontar por completo el condensador del aire acondicionado. Esto le permite conservar el gas refrigerante, freón, y ahorrarse el coste de una recarga. Luego limpia a fondo el radiador nuevo para que luzca como recién salido de fábrica y funcione de forma óptima, y lo instala en el coche. Después monta el conducto de aire correspondiente al intercooler, completando así la instalación del sistema de refrigeración. Intenta reparar el guardabarros dañado. Hace un primer intento para enderezar la parte deformada y suelda los bordes agrietados utilizando una máquina de soldadura de aluminio
con el objetivo de devolver las piezas rotas a su posición original. La soldadura de aluminio requiere una gran habilidad para que la pieza recupere la resistencia original. Una vez soldada, la pieza queda lista para aplicar la capa de masilla que rellenará los huecos y alisará la superficie. Después vendrá la pintura. Para poder trabajar en la zona donde se aplicará la masilla, retira el paragolpes trasero y el piloto. Abre el capó del motor y desmonta ambos elementos y comienza a alejar una parte del guardabarros para eliminar la pintura vieja y garantizar que la masilla se adhiera perfectamente. Aplica la primera capa de masilla, eliminando así los arañazos superficiales que tenía. Luego añade una capa muy fina de glaze, un producto de gran precisión que se utiliza para eliminar arañazos profundos o pequeños orificios restantes. Esta capa es el toque final que deja la superficie completamente lisa y sin imperfecciones, lista para la pintura. Con esto, el guardabarros trasero queda preparado para recibir la capa de imprimación que actúa como base antes de aplicar la pintura. Aprovecha para trabajar también en la zona de la puerta que aún no había reparado. Desmonta el guardabarros y retira el protector inferior, la cubierta bajo el coche, para poder acceder a los radiadores frontales. Procede a vaciar el líquido refrigerante de ambos radiadores delanteros, utilizando un sistema de vacío especial que extrae el aire del circuito de refrigeración para asegurarse de que no haya fugas y que el sistema mantenga la presión interna correcta. Conecta la bomba para comenzar la prueba. Añade unos 4,5 galones de líquido refrigerante, arranca el coche y lo deja en marcha un tiempo para probar el sistema de refrigeración, asegurándose de que no haya fugas por la parte inferior. Había un problema en el sistema de control del aire acondicionado y la calefacción del coche, que se resolvió fácilmente. Solo era un fusible defectuoso. Deja el coche funcionando durante aproximadamente 1 hora para comprobar que el sistema de circulación trabaja correctamente y que el motor no se sobrecalienta. Luego, desmonta el tapizado de las puertas y sus espejos, dejándolas listas también para la imprimación. Recibe los 4 neumáticos completamente nuevos y la llanta que había sido reparada y comienza a instalarlos en el vehículo. Llega entonces el momento de la pintura. Un representante de la empresa BG Paints acude con un escáner recolor para igualar exactamente el tono original del coche. El dispositivo toma 3 o 4 capturas de la pintura que luego son analizadas por el ordenador para determinar el código exacto del color. Descubren una sorpresa. El color del coche es en realidad un tono de la gama Ford, ya que McLaren no proporciona códigos de color exclusivos para sus vehículos. Esto resulta curioso para un fabricante de este nivel, pero lo importante es que el color final coincida perfectamente. Prueban diferentes muestras hasta lograr la mayor similitud posible con el tono original. Ajustan el color varias veces, eliminando un poco de negro y violeta para aclararlo y alcanzar la mejor coincidencia. La igualación de color es todo un arte que requiere experiencia y ajustes muy precisos para lograr el resultado exacto. Pintan todas las partes dañadas, como la puerta, las piezas pequeñas y el guardabarros trasero, asegurándose de que el tono sea idéntico al anterior. También reparan por completo el difusor, dejándolo listo para la imprimación y la pintura. Con esto, el coche queda listo para el montaje. Comienzan instalando todas las piezas desmontadas y pintadas. El primer trabajo es colocar el espejo de la puerta del conductor. Esta tarea es algo complicada, debido al diseño de la puerta tipo Butterfly, que se abre hacia arriba, lo que dificulta el acceso a los tornillos. Intenta utilizar tornillos muy pequeños y conecta el enchufe del espejo en su lugar. Finalmente, consigue fijar bien los 3 tornillos y asegurarlos correctamente. Después comienza con la instalación del panel inferior, la pieza de plástico situada en la parte baja. Antes de montarlo, limpia a fondo la parte inferior de la puerta y utiliza un producto llamado Thread Locker, de color azul, que se aplica en la rosca y en las puntas de los tornillos para evitar que se aflojen por las vibraciones del coche. Coloca primero el panel con los tornillos de forma provisional para ajustar su posición antes de apretarlos definitivamente. Luego, aprieta todos los tornillos con un destornillador eléctrico ajustado a la velocidad mínima, número 2, para no dañar la rosca. Una vez terminado el panel inferior, instala el panel superior, que se sitúa justo encima del altavoz de la puerta. En este punto se encuentran con un problema: el bolsillo lateral de la puerta, es decir, el compartimento donde se guardan objetos, no cerraba completamente.
descubre que el mecanismo interno que permite abrir y cerrar ese bolsillo estaba roto por completo. Este problema es bastante común en muchos modelos del McLaren. Está obligado a retirar esa pieza y pedir una nueva para reemplazarla, por lo que pospone el montaje del tapizado de la puerta hasta recibir el repuesto. Pasa entonces a trabajar en la segunda puerta, repitiendo los mismos pasos, montar el espejo y los paneles, pero sin colocar el tapizado. En la parte lateral del guardabarros, comienza instalando la rejilla y los conductos de aire que conectan con el radiador, así como la manilla de la puerta. Luego, retiras las llantas, colocas el guardabarros de forma definitiva y procedes a montar los faros traseros, la rejilla, el paragolpes y el difusor. Tras esto, vuelves a instalar las llantas, dejando completamente finalizada la parte trasera. El McLaren está ahora aproximadamente al 90% terminado. Las únicas piezas que faltan son los bolsillos de las puertas que pedí al concesionario y que deberían llegar al taller en unas 2 semanas. Para que el coche estuviera listo para la inspección de emisiones, la verificación de número de identificación y el inicio del proceso de matriculación, tuvo que instalar provisionalmente los paneles de las puertas. Comenzó colocando el panel de la puerta del conductor con tornillos, pero sin las tapas, ya que de todos modos tendría que retirarlos cuando llegaran las piezas nuevas que había pedido. Lo mismo hizo con la puerta del pasajero. Después, lavó y pulió el coche con una limpieza preliminar. Tenía que conducirlo unas 200 millas para asegurarse de que estuviera preparado para pasar las pruebas. Llevó el McLaren a un taller llamado Pacific German para hacer una alineación y equilibrado de ruedas, paso fundamental para garantizar que el coche circule recto y no se desvíe tras las reparaciones. Luego lo llevó a Exotic Specialty para un cambio de aceite y una recalibración completa del sistema del vehículo. Revisaron las luces, los frenos y pasó la inspección sin problemas. A continuación fue al Departamento Local de Vehículos Motorizados para la verificación del número de identificación, lo que implicó abrir la parte trasera del McLaren. Es un procedimiento rutinario, pero esencial para el registro. Después envió toda la documentación al concesionario para completar el trámite y recibir las nuevas placas. En ese momento llegaron los nuevos bolsillos de las puertas. Retiró por segunda vez los paneles, instaló los bolsillos que ahora cerraban perfectamente y sin vibraciones, y montó de nuevo el panel completo de la puerta del conductor, repitiendo el mismo procedimiento en la del pasajero. El último paso fue un pulido en 3 fases, interior y exterior, para que pareciera totalmente nuevo. Realizó una limpieza profunda del habitáculo, especialmente del elegante cuero blanco. Por fin llegaron las matrículas nuevas, que colocó en la parte delantera y trasera, junto con el marco correspondiente a su región. Poco después, el cliente llegó para recoger el coche. Así concluye esta reparación relativamente ligera. Este McLaren ahora se considera una auténtica joya de la marca. Gracias por llegar hasta este punto del video. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu modelo favorito de McLaren y qué coches te gustaría ver reparados en próximos videos. Y no olvides revisar los videos anteriores. Seguro que encuentras algo que te guste. Y nada más, adiós. Adiós.